Eso que vieron no es una película, no es un documental, no es una serie de Netflix. Son solo algunos de los casos que hemos visto en las pasadas semanas aquí en nuestro Puerto Rico. Hoy me acompaña Marco Santana, trabajador social y presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico. También está con nosotros Marisa Jiménez, vicepresidenta del Senado, y la licenciada Rosa Vázquez, psicóloga clínica de familia, con miras a buscar un enfoque integral a este tema. Bienvenidos. Saludos. Un placer tenerles aquí. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, quiero comenzar con lo que está haciendo el gobierno. Antes de trabajar con este tema y profundizar desde el trabajo social y la psicología, entiendo que tuvieron una reunión para de alguna forma comenzar a establecer algún tipo de política pública en esa dirección. Bueno, desde el Senado de Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros hicimos una resolución, que es la resolución 425, para investigar el protocolo, especialmente del Departamento de Educación, en casos como el de Toa Baja, que esa joven llevaba 2 años sin asistir a la escuela. ¿Quién reportó, verdad, esas ausencias? Ese niño desaparece y qué pasa con él. Y entonces este próximo jueves tenemos una reunión con todos los componentes del gobierno para comenzar. Hay una política pública, pero que esté funcionando es lo que queremos, ¿verdad?, investigar. No, y si no es por casos como estos, donde realmente vemos revelado ese patrón de ausencias, pero más allá de eso, si uno lo extrapola a la realidad de la deserción escolar, todos los años nos dicen que entre 10.000 a 15.000 estudiantes abandonan el sistema. ¿Realmente abandonaron el sistema? ¿Realmente alguien le dio seguimiento a que ese estudiante no simplemente desapareció del sistema? ¿Dónde está? Alguien fue y tocó la puerta. Marco, dentro de lo que hemos estado viendo, y nosotros hemos hablado largo y tendido sobre este tema, sabemos que es síntoma de muchos otros problemas sociales. ¿Crees que se ha recrudecido el maltrato infantil o simplemente se está destapando una máscara que nos revela un problema que siempre ha existido? Bueno, el problema es el de siempre, y lo que hemos visto en estos casos es lo que está pasando en las comunidades. Contexto rápido: el año pasado el departamento recibió más de 17.000 referidos de maltrato, mantiene bajo su custodia sobre 2.000 niños y niñas, y más del 50% de los niños viven en pobreza. Ese es el contexto, y lo que estamos viendo es el resultado de comunidades precarizadas y sin servicios. Es importante mencionar que, si bien es cierto que hay familias que no han protegido bien sus niños, lo cierto es que para criar un niño hace falta todo un sistema de apoyo que el gobierno y las entidades privadas tienen responsabilidad de garantizar. Así que lo que hemos visto en el caso, por ejemplo, de Eloísa, una madre pidiendo ayuda, eso es lo que tenemos que pensar. Y en el caso nuestro en la red hemos probado que a más servicios, menos violencia. Así que hacia allá es que hay que movernos. Más servicios. Licenciada, como abogada de familia, estos casos que estamos viendo recientemente, igual la posición de los padres que se han defendido con respecto a las condiciones en las que están viviendo estos menores, desde el punto de vista legal, el que estos padres puedan retener la custodia de estos menores luego de estos incidentes. ¿Cómo usted ve estos casos y cómo entiende que el gobierno debería trabajarlo? Siempre es bien importante saber que existen 2 procesos que se dan simultáneamente. El primero es el civil, donde el Departamento de las Familias remueve estos menores inmediatamente, pues para que no estén en peligro y evitar que tengan algún riesgo para su seguridad. El otro es el criminal, donde se le pueden radicar cargos criminales a estos padres por negligencia, por maltrato, por trata humana. Siempre el norte va a ser la reunificación de esos menores con sus padres. Siempre que eso sea posible, el Estado va a tratar de que se haga un plan de servicio, de que se haga algún tipo de programa para que esos menores, si en su menor bienestar, regresen con sus padres. Solamente cuando se dan delitos, o se dan situaciones donde no hay forma o que la reunificación no sea el menor bienestar del menor, es que entonces hay otras opciones como la adopción o que se ubiquen en otros lugares, pero siempre se va a tratar de que devuelvan con sus padres. A mí me preocupa significativamente que la mayoría de estos casos han llegado de forma incidental, por alguna querella de un vecino, porque el maestro no había visto el niño. Pero cuando Marco nos dice que hay 17.000 referidos, cuando vemos los referidos y las querellas anualmente en Puerto Rico y lo comparamos con la cantidad de trabajadores sociales, sabemos que no dan abasto. La pregunta es, ¿vamos a esperar a salvar a estos niños cuando hayan estas querellas o vamos a trabajar con mecanismos donde podamos ir nosotros a la puerta y ver cómo están estos niños? Prevenir, yo creo que es el mayor. Estábamos hablando aquí antes de que llegara acá, y la prevención, yo creo que de eso se trata, ese protocolo, la escuela, qué rol juega la misma comunidad, que la estamos dejando fuera, que es sumamente importante, de que sea prevención, de que no sea cuando ya la emergencia, ya ese niño está marcado, ya está marcado, y eso es lo que queremos evitarlo, y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Y el Senado de Puerto Rico quiere buscar con esta resolución, que podamos llegar a esa puerta antes de que sea un referido ya inminente al departamento. Hay muchas situaciones que se pueden resolver antes de que sea un maltrato así como lo que hemos visto últimamente. La pregunta es, ¿tenemos los recursos suficientes para hacerlo? Bueno, en las escuelas hay recursos, lo que hay que saber es maxificar los trabajos, ¿verdad? Y poderlos llevar a dirigirse y que las agencias se comuniquen. En esto que
hemos estado estos días, me he dado cuenta que las agencias muchas veces no se comunican. Marco me estaba hablando de una división que había el cuatrienio pasado. Conjunta, había una división que era el Departamento de Educación y Departamento de Familia, que manejaban casos y se mitigaban. Contestando la pregunta sobre los recursos, definitivamente el Departamento de Familia necesita recursos. El proceso que ha descrito la secretaria, el término que establece la ley son 6 meses, para que familia asuma custodia, haga un plan y decida qué va a pasar con ese niño. Sabemos que esos términos no se cumplen porque no tenemos suficientes recursos, pero la solución al problema que tenemos de frente existe. Hay un plan de reconstrucción social y prevención de la violencia listo para ser implementado, que se elaboró con participación amplia. Voluntad política. Voluntad para ponerlo en marcha y recursos. Hay un plan de erradicación de la pobreza infantil con fondos asignados y aprobados por la Junta, y también la ley 57 requiere enmienda. Cuando se aprobó esa ley fue un proceso un poco atropellado, adaptamos una ley federal que obviamente el contexto de Puerto Rico es diferente, pero esas 3 medidas son medidas de mediano y corto y largo plazo que pueden ayudar a abordar este problema. ¿Qué falta? ¿Quién no se está moviendo? Hace falta voluntad, y yo creo que un poco lo que plantea la vicepresidenta. ¿Pero voluntad de quién? ¿De familia, de la policía, del gobierno? ¿De quién? Hace falta voluntad del país. El gobierno tiene que hacer su parte y tiene que poner en marcha y asignar los recursos recurrentes, y las comunidades y las organizaciones tenemos que continuar denunciando, porque yo creo que Alexandra, es de los pocos temas que nos unen. Hay un montón de temas que dividen al país. La protección de los niños es un tema que nos une, y yo creo que el gobierno tiene que asumir con responsabilidad, asignar recursos que no estén sujetos a los ciclos electorales y colocar los niños al centro de la discusión. Y a la gente que nos escucha también puede hacer su parte, puede elegirse el cambio, puede denunciar una violencia y puede empezar a criar diferente. Porque este tema de que, bueno, a mí me dieron una nalga y yo soy una buena persona, pues lamento que haya sufrido maltrato. Así no se crean los niños. Personal también hace falta en trabajadores sociales, porque de nada nos sirve que nosotros vengamos aquí y le digamos a la comunidad, vamos a coger nuestro rol social, vamos a denunciar. Si creemos que hay una negligencia o un maltrato, coge el teléfono, llame a las líneas confidenciales del Departamento de la Familia, que son 100% confidenciales. Ni siquiera nosotros los abogados, cuando vamos a un caso de maltrato que vamos a defender a algún cliente, ni siquiera nosotros tenemos acceso a saber el nombre y la información de la persona que da esa confidencia. Así que son completamente confidenciales, pero de nada nos sirve tampoco que alertemos que le digamos a la comunidad que tome su rol social para proteger estas poblaciones desventajadas, y cuando hacen las llamadas y entran cientos de querellas diarias, no tenemos el personal para atenderlas. Así que necesitamos eso. Recursos. Yo recuerdo a la Secretaría de la Familia, cuando vino aquí por primera vez, estaba buscando 300 trabajadores sociales. De hecho, un anuncio que hizo junto con la gobernadora. Pero si hablamos de 16.000 referidos de maltrato, ¿cómo 300 trabajadores sociales? Imposible. Es imposible. Para hacer un buen trabajo, una buena investigación, poder verificar con los vecinos, y al final, ahorita hablábamos de que es un tema que nos une, Marco, y yo creo que además de que es un tema que nos une, es un tema bien conmovedor, porque a diferencia quizás de un adulto que puede salir de un patrón, buscar ayuda, que tiene recursos, un niño no tiene el poder de montarse en un carro y arrancar. Muchas veces están estos niños y se hizo un referido y están esperando que un día milagrosamente alguien toque la puerta y los salve de esas condiciones, sin contar con que hablamos también de reprogramar la forma en que criamos nuestros hijos, pero tenemos muchos niños criando niños. Así que tiene que haber una intervención del Estado de cómo comenzamos a mejorar esos patrones de crianza. La comunidad tiene que sin duda aportar. El Departamento de Educación ¿podría estar haciendo más? Bueno, el Departamento de Educación, siempre todos podemos hacer más. Yo creo que el Departamento de Educación también le faltan recursos, pero tú sabes que, Alexandra, hay proyectos que ya existen. Un ejemplo de ello, nuestro modelo de servicio fue evaluado por estudios técnicos el año pasado. Evidenció que no solamente interrumpe la violencia, sino que es costo efectivo para el Estado. Los economistas de estudios técnicos revelaron que por cada dólar que el Estado invierte en prevención, en proyectos como el nuestro o otras organizaciones, tiene un retorno hasta de $4 entre costo evitado para el Estado y aportación al desarrollo económico. Así que con esto digo, claro que educación puede hacer más, las organizaciones también podemos hacer más, pero hacen falta recursos y para eso hay que legislar, hay que aprobarlo y vamos a estar donde haga falta estar para que se logre lo que necesitamos, que es que los niños crezcan sin violencia. Marco va a estar con nosotros en esa reunión. Sí, estaré el jueves también. Pues me gustaría luego darle seguimiento a lo que se discuta allí, si hay un plan de trabajo moviéndose adelante, que no se quede ahí para la foto. No, claro que realmente hay un plan de trabajo que se pueda ejecutar. Yo soy madre, soy abuela, así que no se va a quedar para la foto. Pues agradecida de haberles tenido aquí a los tres. Gracias. Y la realidad es que más allá de todas estas tragedias que hemos visto, a mí me parte el alma saber que hay 2.000 niños que han sido removidos de sus hogares y que están metidos en un sistema que la realidad es que es bien difícil recuperarse para ellos de eso. Así que vamos a trabajar más arduamente. Gracias. Bueno, Gracias. agradecida de tenerles. Aún hay más en Última Palabra. Veamos qué tenemos.